pocas palabras. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. La pobreza. Vos prometiste pobreza cero. Bla, 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 bla. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. Yo creo que ustedes no ven la realidad. La gente está muy quejosa. Saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Ya lo resolvimos. Qué lindo es dar buenas noticias. Es la única persona en el mundo que no pudo esperar semejante barbaridad. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lo primero que tengo que decirles a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida. Es la inflación que está en la cabeza de la gente. Nada, vaya, bobo. Y no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Newell! ¡Vamos con pasión! ¡Ese es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Disculpame, yo me pongo muy contento cuando pierde Boca. Pasa superior, siempre juega hasta el final. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme? Desde tres represento un piedrazo que hace falso monumento, un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga entre el semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo esto se de ahora, carajo, desde el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, esto es fácil de entender. Hola, buen día tengan todos ustedes del otro lado de la radio estéreo celular, de donde sea que nos estés escuchando. Bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Estás en el 100.9 del dial y desde acá hasta el mediodía somos Arriba al Día. ...10 de noviembre, día de la tradición. No trajimos ni la camiseta hoy, ¿viste? Para Halloween te preparás, para Halloween te maquillás todo y hoy... A ver, ¿qué pasó? Así estamos. Este es el país que tenemos, Brian. Este es el país que nos están dejando estas generaciones hijo. De jóvenes alocados. Perdón, soy de esa generación. Hoy es 10 de noviembre, día de la tradición. Habrá festejos. Habrá también distintas actividades en el marco del ámbito municipal. Después te la vamos a estar repasando. Está la Expo Sabio también. Le mandamos un saludo a la gente del colegio laboral de allí del barrio El Carmen, que de alguna manera depende del colegio salesiano y que están justamente desarrollando una actividad que es muy importante para visibilizar el trabajo de los jóvenes que allí estudian. Todo eso en el marco de un día en el que la ciudad está muy tranquila. No es feriado ni mucho menos, pero hay paro de todo tipo y color que te lo vamos a estar contando también y por eso no hay tanto movimiento en la calle. De hecho hay estacionamiento en el centro, podés venir si tenés que hacer algún trámite porque realmente se siente el paro de los distintos ámbitos de la administración pública provincial en nuestra ciudad
y en toda la provincia, y un rato más vamos a estar obviamente yendo con Cari a la calle para ver cuál es el panorama. 15 grados 7 la temperatura actual, humedad del 33%, viento soplando desde el noroeste a 20 kilómetros por hora, está para estar con una caña en Punta de Loyola tranquilamente en la jornada de hoy. Brian Álvarez, como siempre, es quien conduce la nave, opera y selecciona la música de cada mañana. Buen día, amigos. Buen día, mi estimado. Buen día, Héctor Mancilla también. ¿Cómo le va? Bien, buen día, Julio. Buen día, Fernando, el comandante del otro lado de la pecera, los chicos de la otra gestión que se están retirando y a toda nuestra audiencia en esta agradable jornada de viernes. Algo muy un linda. poquito con viento, pero... Mañana aparentemente va a estar bastante más frío, así ¿Sí? que aprovechen este viernes, lo que están de paro. Hoy la máxima es de 18, mañana de 8 nada más. Lo que pasa es que en el cierre de la jornada de hoy se empieza a nublar y mañana hay probabilidad de algunas lluvias aisladas durante la jornada. El domingo ya va a haber 14 de máxima de nuevo, así que aprovechen este viernes soleado que hasta el momento podemos disfrutar. Y que no habrá vientos fuertes ni ningún fenómeno extraño. Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo van? ¿Todo tranquilo usted? Hermosa mañana para movilizar, ¿no? Le tocó Sí. un día... Bueno, había puesto de Chori acá a la vuelta sobre calle Alfonsín ya. Sí. Estaban los chilengos full. Bien de previa, digamos, está cortado el tránsito cuando uno va o por Fagnano o por Alfonsín y quiere doblar, pasar esa esquina. Desde bien temprano hay cubiertas, hay conos, hay baños químicos, hay carpita y hay chorizo ahora. Sí, porque hay que entender que la movilización se da en nuestra ciudad, que es la capital provincial, pero que en el marco de ATE al menos convoca a afiliados, a trabajadores y a trabajadoras de toda la provincia que llegan hasta nuestra ciudad y que van a pintar de verde al menos el centro de la ciudad, que concluirá cerca del mediodía o pasado el mismo en la Casa de Gobierno. Estimamos que como hace mucho tiempo no pasa, porque como ATE viene siendo tan funcional al gobierno, con razón de la mano hace tantos años, por lo menos 4 o 5 años mínimo, hace mucho no se ve una marcha provincial en serio, digamos. Entonces se estima que la de hoy, que tiene argumentos de sobra para hacer una marcha en serio, va a ser numerosa. Y menos mal entre comillas, ¿no? Que hay paro docente. Por un lado, muchos padres lamentándose de que ayer hicieron todo lo posible para conseguirle el vestido, el vestido a la nena, o el traje, o el disfraz de gaucho a la nena. Eso porque no leyeron Nuevo Día, porque a las 6 de la tarde ya lo habíamos comunicado. Sí, pero por experiencia propia te digo que hace un par de días todo el mundo estaba buscando el Sí. bombachón, el Gaby andaba pañuelito, buscando el de Coya. buscando todo. Y ayer tarde noche avisan que había paro, así que la mayoría se quedó con el disfraz en la mano. El lunes. Ni te cuento el que lo alquiló. Que ahí tuvo que ponerse bastante en vano. Digamos, pero bueno, si hoy hubiera habido clases, el caos vehicular acá frente a la radio hubiera sido terrible, porque no podés volver a doblar la vuelta a la manzana, tenés que irte 3 cuadras para allá, después volver o quedarte estancado acá. Así que está todo tranquilo porque no hubo clases. Bueno, y hay que atiendan, porque la semana que viene puede también haber medida de fuerza de los docentes, y no digan que no les avisé. 10:26 de la mañana, desayuno de noticias rapidito, express, como cuando te quedas dormido y te comes una manzana al paso, así va a ser el desayuno de hoy. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde se... Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
rapidito, como decía Julián, te hacemos un repaso así como cachetada de loco del panorama que tenemos, porque la nueva dirigencia de ATE asumió e inicia su mandato con un reclamo de 50% de aumento para la paritaria central que vamos a tener hoy en reunión. Estimamos que el gobierno no va a pasar del 12 con oferta, así que no va a haber acuerdo, va a seguir el conflicto, y este gobierno está a un mes de irse sin cumplirle salarialmente a nadie. Por eso va a haber marcha provincial de ATE hacia el gobierno en la misma jornada en la cual hay paro de ADOSAC, porque ayer hubo congreso provincial y decidieron paro para este viernes y además 2 días de la semana que viene, ¿no? Así que hay fuerte malestar en todos los sectores, los trabajadores. De hecho, la Asamblea de Trabajadores de Canal 9 también decidió 120 horas de paro, y así todos se van sumando a lo que es ya algo general, pero que parece importarle muy poco al gobierno, que no mueve la aguja. Pasó de los 40.000 pesos en negro como increíble propuesta a un 5,5 sumado, digamos, para los últimos 2 meses, que tampoco convence a nadie, porque la inflación en los últimos 2 meses fue casi del 25%, y entonces tenemos un panorama de mucha conflictividad laboral en este último mes que le quedará al gobierno de Alicia Kirchner. Bueno, ayer habló el gobernador electo Claudio Vidal con algunos periodistas que estaban de mobileros, como nuestra mobilera estrella, Karina Taverne, y aseguró en esa charla que va a terminar con la corrupción de Santa Cruz y que piensa hacer una auditoría de los últimos 10 años de la gestión pública. Él habló en el marco de una recorrida por las obras que se están desarrollando en el polideportivo del sindicato, que todavía preside, y dijo textualmente: se terminó la provincia de los vivos y los chantas. Y también dijo que si la justicia provincial no lo ayuda en esto de querer terminar con la corrupción, va a recurrir legalmente más arriba. Así que se espera una gestión que va a iniciar con mano dura respecto de lo que fue la anterior o las anteriores, respecto de la corrupción, que todos sabemos que hubo, pero que nunca se llegó a ni siquiera investigar, no vamos a decir aprobar. Y este gobierno empezará haciendo un fuerte trabajo de auditorías respecto de esto en sus primeros días de gobierno. La última cortita que te cuento yo tiene que ver con una alerta que hubo ayer por restricción en la venta de medicamentos en Río Gallegos, porque surgieron fotos que son de cartelitos, ¿no?, de farmacias que decían o informaban a afiliados de la obra social de la provincia que habían decidido restringir la entrega de medicamentos a una sola unidad por receta, o a los tamaños más pequeños de los prescriptos, ¿no?, de medicamentos que los afiliados necesitan. Y más tarde hubo un comunicado de los vocales, tanto por los activos como por los pasivos de la Caja de Servicios Sociales, que aclararon que la restricción en la venta de medicamentos es solo en Autofarma. Aclararon los vocales que la firma pide acortar los plazos de pago y la obra social no está en condiciones de acceder, con lo cual ahí el origen de este nuevo problema para los afiliados de la obra social de la provincia. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, todas las miradas y los pensamientos políticos quizás están puestos para este domingo, donde el debate presidencial por el balotaje tiene hora, fecha y
lugar, ¿no?, de realización, la instancia de intercambio y discusión entre los dos candidatos a presidente será este domingo 12, donde Sergio Massa por Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza expondrán sus propuestas de cara a las elecciones en este debate que se va a desarrollar este domingo, como bien dijimos, a partir de las 21 en la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad Autónoma de Buenos Aires. Es la misma sede que Milei y Massa, junto a otros 3 candidatos, ya participaron en la primera vuelta. Tal como se informó, el debate presidencial será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio Televisión Argentina y a la Sociedad de Radio Difusora del Estado, ¿no? Y sus señales serán puestas a disposición de todos los medios públicos y privados del país que deseen transmitirlos. Los temas del debate de este balotaje 2023, bueno, serán economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad, derechos humanos y convivencia democrática. ¿Y quiénes van a ser los moderadores del debate presidencial? Luciana Geuna, Pablo Viña, Erika Fontana y Antonio Laje. Bueno, así que todo preparadito para este domingo, debate presidencial desde las 21. Y quizás este hombre lo vaya a pensar 2 veces cuando decida juntarse con amigos y tomar algo. Sí. Uy, la típica historia de se conocieron. No, esto sucedió en Córdoba. ¿Sabés que fue mucho? Corderito. Era más pesadito el Fernet, porque un hombre se emborrachó, perdió su pierna ortopédica y la encontró 2 días después. Andaba tipo resortín. ¿Cómo estaría, no? ¿Cómo estaría? Un hombre protagonizó esta situación insólita en Córdoba después de emborracharse y perder su pierna ortopédica, la cual la encontró 2 días después, ya que no sabía dónde la había dejado. Esto sucedió en Villa del Rosario. El propietario de la pieza ortopédica había tomado bebidas alcohólicas por la noche y no se acordó de colocarse la pierna ortopédica para regresar a su casa. Entonces, una mujer encontró la prótesis en la calle cerca de la ruta 10. ¿La está usando de copa? Claro, y la dejó en el hospital local donde se dirigió el hombre de 49 años para recuperarla y manifestó lo que le había ocurrido. Lo curioso de todo esto es que recién el jueves por la tarde, es decir, 2 días después de que la perdió, fue el hombre. Se trata de un carpintero que perdió su pierna hace 6 meses atrás tras caerse de un techo. Bueno, y ahora la había vuelto a perder la pierna ortopédica 2 días después. Bueno, menos mal que apareció, ¿no? Menos mal que la encontró esta señora, ¿no? Y la llevó a este hospital. Mandamos un saludo a Javi, que nos contaba una historia parecida que le sucedió. Está Resortín después. Claro. El ladrón. Sí, sí. Del conurbano. Lo vi que le falta. Sí. Yo creo que hay un mismo Resortín en Chaco, creo, ¿sí? Se da la modalidad, se repite. Sí. Modo Resortín. Modo Resortín. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ...10 de noviembre, Día de la Tradición en la República Argentina, como ya lo referenciamos. También en 1838 nacía el doctor Ricardo Gutiérrez en Arrecife, provincia de Buenos Aires, quien fue médico y escritor también, y uno de los fundadores del Hospital de Niños de la ciudad de Buenos Aires, que hoy lleva su nombre, donde trabajó durante 25 años. En 1834, 4 años antes, nacía en Villa Ballester, en el norte del conurbano bonaerense, el militar, político, escritor y periodista José Hernández, autor de Martín Fierro, obra fundamental de la literatura gauchesca de nuestro país. En 1916 también nacía Julio de Ricio en Buenos Aires, humorista, más conocido como...
bromas telefónicas. Tangalanga. Exactamente, que grababa bromas telefónicas con personas desconocidas y se hizo muy conocido por echar la pelota, básicamente. En 1956 también nacía en Ranchos, en cercanías de La Plata, el exfutbolista José Luis Tata Brown, defensor central de la selección argentina, campeón del mundo en el 86, hizo un gol de cabeza, de hecho, en la final contra Alemania, en la victoria 3-2 que nos consagró por segunda vez como campeones del mundo. También en 1970 se daba el segundo tucumanazo en San Miguel de Tucumán, la segunda protesta de trabajadores y estudiantes contra el programa económico y social de la dictadura que gobernaba el país desde el 66 y que por entonces encabezaba Roberto Marcelo Livingston. En 1972 se repetiría el llamado tucumanazo. En 1993 Alberto Brecha fallecía a los 74 años, dibujante e historietista uruguayo, uno de los íconos de la historieta mundial y referente del arte vinculado a los derechos humanos y a la resistencia al autoritarismo. Y en 1996, como última efeméride, y me pongo de pie, el volante ofensivo Juan Román Riquelme debutaba en el fútbol de primera división argentino con una victoria de Boca en la Bombonera 2-0 sobre Unión de Santa Fe. Entró, de hecho, y fue ovacionado con la número 8, si no me equivoco, con goles en ese entonces de Hugo Guerra y Fernando Cáceres el Negro. Riquelme desde el primer partido ya fue ovacionado en la Bombonera, ídolo, hoy vicepresidente y ojalá que presidente en un futuro, más allá de que no soy de Boca, por otras cuestiones. 10 de noviembre en la República Argentina, fenómeno... ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cafrune? En el Día de la Tradición vamos a escuchar versos del Martín Fierro de Jorge Cafrune y enseguida continuamos con Arriba el Día. Cantándome y de morir, cantando me han de enterrar, cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella ni aunque vengan degollando. Yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros y ninguno en algún apuro me ha visto andar titubeando. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano. Venga el sol en el verano o la escarcha en el invierno. Si este mundo es un infierno, ¿pa' qué afligirse el cristiano? Cante todo viviente, otorgó el eterno Padre. Cante todo el que cuadre como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz aquel que no tiene sangre. De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos en un lau
pegan los gritos, en otro ponen los huevos. Canta el pueblero y es poeta, canta el gaucho y ¡ay, Jesús! Lo miran como avestruz, su ignorancia los asombra, mas siempre sirven la sombra para distinguir la luz. Y dejo correr la bola que algún día se ha de parar. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar. Nadie se ha de animar a corregirme la plana. No pinta quien tiene gana, sino quien sabe pintar. Y no crean los oyentes que del saber hago alarde. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. De nadie sigo el ejemplo, nadie a dirigirme viene. Yo digo cuánto conviene y el que en tal huella se planta debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. Y empriéstenme en su atención si así me quieren honrar. De no tendré que callar, pues el pájaro cantor jamás se para a cantar en árbol que no da flor. Hay trapitos que golpear y de aquí no me levanto. Escúchenme cuando canto, si quieren que desembuche. Tengo que decirles tanto que les mando que me escuchen. Desde que elige a su gusto, lo más espinoso elige. Pero esto poco me aflige y le contesto a mi modo. La ley se hace para todos, mas tan solo al pobre le rige. La ley es tela de araña y a mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, jamás la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja. Y suelen llamarle espada, y el nombre le viene bien. Los que la manejan ven a dónde han de dar el tajo, le cae al que se halla abajo y corta sin ver a quién. Hay muchos que son doctores y de su esencia no dudo, mas yo soy un negro rudo y aunque de esto poco entiendo, estoy diariamente viendo que aplican la del embudo. No andes cambiando de cueva, hace las que hace el ratón. Conservate en el rincón donde nació tu existencia
que vaca que cambia querencia se atrasa en la parición. A nadie tengas envidia, es muy triste el envidiar. Si ves a otro ganar, a estorbarlo no te metas. Cada lechón en su teta, que es el modo de mamar. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su esperanza en Dios, en los hombres solo en uno, con mucha precaución en dos. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten. Por eso no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falte. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran en su edad madura cuidarla a sus hijas pequeñas. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Procuren, si son cantores, el cantar con sentimiento. No tiemblen el instrumento por el solo hecho de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Todas las mañanas se siente la verdadera música. Desde las calles argentinas hasta los rincones más remotos, el rock nacional es el latido de una nación. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación de primavera 2023. Esto es Garibaldi y continuamos aquí en el aire de la 100.9 en Radio Nuevo Día, acompañándote hasta el mediodía, más o menos, en una jornada ajetreada, que tendrá mucha actividad, que Karina, nuestra compañera, al igual que ayer, tendrá
mucho trabajo también en la calle. En un ratito nada más vamos a estar citando los móviles de nuestra compañera. También pueden estar atentos ustedes a través de las redes sociales para chequear qué es lo que nos va contando nuestra compañera. En una jornada movida que te dijimos, hay paro, hay movilización en la ciudad, hay muchos gremios que están justamente tomando medidas de fuerza en el ámbito de la administración pública provincial. Lo dijimos, esta semana ya finalizó, pero a Prosa y a POC ya lo desarrollaron. En este momento ATE, UPCN que también lo decretó y ADOSAC. Y justamente la novedad es que después de mucho tiempo de clases normales, vamos a ponerlo entre comillas este término, o sin medida de fuerza, de un periodo de este segundo cuatrimestre sin medida de fuerza, la Asociación Docente de Santa Cruz en Congreso Extraordinario determinó un nuevo paro que se está desarrollando en este momento. Nicolás Pereira, el secretario general de la filial de nuestra ciudad, de la Asociación Docentes de Santa Cruz, y con él estamos comunicados para poder charlar al respecto. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Héctor y Julián, te saludamos desde aquí, como siempre agradecidos por poder charlar después de tanto tiempo. Buen día, chicos, ¿cómo están? Sí, pasó un tiempito bastante largo, si se quiere, pero bueno, nada, creo que esto en principio demuestra que cuando las cosas suceden, si se quiere, de forma ordenada o prolija, que es lo que a veces o casi siempre reclamaba el Ejecutivo Provincial, las soluciones tampoco se dan, ¿no? Sí. Vieron que muchas veces han marcado, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar, pero con los pibes en el aula, bueno, nada, esas cuestiones que por ahí se han convertido en una bandera de parte de ellos, termina siendo simplemente un cliché. Han sucedido que se han naturalizado, si se quiere, el desarrollo de las clases, cosas que no está mal, ojo, ¿no? Que no se malentienda hacia afuera que nosotros entendemos que entorpecer el dictado de clases es el camino, bajo ningún concepto, pero bueno, también somos laburantes y tenemos ante esta situación bastante crítica en lo económico que defender nuestras necesidades, y en ese sentido, el reclamo salarial que hoy vuelve a tener a la docencia con medidas de fuerza y en la calle, no es otro, no es distinto al mismo reclamo que desde principio de año venimos sosteniendo. Es decir, no nos hemos inventado nada nuevo para justificar la medida de fuerza, al contrario, seguimos demandando una respuesta que nunca supo llegar, y eso que estamos persiguiendo esta idea de un mejor salario desde diciembre de 2022. Bueno, nada, hoy estamos a 10 de noviembre, perdón, sí, y todavía esto no ha podido concretarse. Lastimosamente, hoy la docencia nuevamente tiene la necesidad de parar y de salir a la calle en reclamo de eso mismo que viene demandando hace meses y que no ha sabido ser atendida. Nicolás, hay que hacer una salvedad, pareciera mínimo, pero por ahí con los tiempos que corren no es una situación o una circunstancia a obviar, que ustedes, y yo lo señalaba, al final, cuando se dio todo, ¿no? Cuando se determinó, ¿no?, cómo se iba a dar la dinámica en el ámbito educativo en esta segunda parte del año, que tenían cláusula gatillo, y el gobierno cortó la paritaria, digamos. A la luz de cómo se dieron los hechos, mirando para atrás, y no es conformarse con migajas, ¿no?, pero terminaron teniendo al lado de, por ejemplo, la administración central de la provincia, un margen al menos de una pérdida de ingresos no tan significativa como la que tienen ellos. Sin embargo, es tal el desfasaje, digamos, de los salarios que, a pesar de la cláusula gatillo, ustedes piden que se negocie, como ya lo venían haciendo, un porcentaje por encima de ello para su recomposición salarial. Tal cual. A ver, ¿cómo volver a explicarlo para que quienes nos escuchan del otro lado lo puedan entender? Nosotros como sector, Julián y Héctor, ustedes
lo saben bien porque lo hemos mantenido así durante todo este tiempo y lo hemos explicado durante todo este tiempo. Nunca nos hemos manifestado contra la cláusula gatillo. De hecho, siempre dijimos es un mecanismo necesario ante la escalada inflacionaria que tiene el país desde el año pasado, sobre todo a esta fecha. Digo, no puede suceder que la inflación crezca como crece mes a mes y que los salarios no se indexen al ritmo de esa inflación. Entonces, eso está bien, pero también fuimos claros en señalar que el punto de partida desde el cual se comenzaban a negociar los salarios y sobre el cual se establecía la cláusula gatillo era bajísimo. Sí. De hecho, nosotros, este va a ser básicamente el segundo año que la tenemos, o vamos a concretar a diciembre básicamente 1 año y medio de cláusula gatillo, y quizás quien no conoce la realidad salarial de la docencia piense que como hemos tenido 2 años consecutivos más de 100% de actualización salarial, porque es más o menos lo que ha medido la inflación, ¿no? Capaz que piensan que el docente cobra muchísimo más o tiene un sueldo de élite. Claro. Y no es así. Con todas estas actualizaciones, claro, digo, hoy tenés a una maestra recién ingresante en el nivel inicial o a un profe de secundaria con 18 horas cátedras, digo, ingresante al sistema, con un salario por debajo de los 250.000 pesos, con una canasta básica que para este mismo momento acá en la Patagonia está básicamente en 360, 370, sin incluir alquileres. Lamentablemente, digo, es tan morboso el descalabro económico en el cual se encuentra el país y la provincia, como responsabilidad de los gobiernos de turno, lógicamente, que aún habiendo tenido 1 año y medio consecutivo indexaciones mensuales, es decir, actualizaciones salariales todos los meses, nunca hemos podido alcanzar, lógicamente, el costo de vida. Y es lógico que no lo vamos a poder alcanzar, y ahí entra nuevamente la importancia de ese otro aumento que reclamamos. Digo, no lo hemos podido alcanzar porque el punto de partida ha sido bajísimo. Un docente en enero de 2022 cobraba 50.000 pesos. Ese mismo docente en diciembre de 2022 pasó a cobrar 100.000 y monedas, o sea, el doble, pero seguía en el mismo lugar de pobreza que en enero del año anterior. Hoy, ese mismo docente es el que estamos diciendo nosotros que tiene un salario de 250.000 pesos aproximadamente, y sigue, aún con todo lo que se le sumó en cantidad de ceros a su salario, en el mismo lugar de pobreza que en el que estaba. Entonces, es lógico que necesitamos un aumento, porque verdaderamente la canasta de básica total está por las nubes, y es eso lo que estamos demandando. Perdón por la extensión en la respuesta. No, está bien, vale la aclaración, porque si no queda como que yo no quería que quede como una invitación o como un que estaba subrayando que ustedes están en una mejor situación, no, están en una menos peor situación, si se quiere. Exactamente, es esa la caracterización correcta. Claro. Sí. Nico, buen día, Héctor te saluda. Te consulto, ¿qué situación está que uno va viendo? Y me imagino cuál es la percepción que tienen ustedes. Pareciera de total abandono, que ya no le importa nada a los distintos personeros del gobierno provincial. Ya están pensando en dejarle todo para el gobierno que viene, no resuelven ni ejecutan ninguna medida, ni dan respuesta de nada, ¿no? Mira, nosotros hemos tenido, Héctor, te saludo nuevamente, hemos tenido algunos encuentros, iba a decir varios, pero en realidad tampoco fueron tantos, de índole laboral en este segundo semestre, dentro de lo que se entiende como subcomisión laboral, que forma parte del ámbito paritario, pero que bueno, es bastante limitado en su desarrollo y en su accionar. Y hemos recurrentemente presentado el pliego completo, ¿no?, de demandas que tenemos como sector, donde por supuesto, además de estar la necesidad de recomposición salarial, están todos los otros puntos de índole laboral y pedagógico que siempre dijimos no se resuelven con plata, sino con voluntad política, y lamentablemente no hemos podido en esos espacios de subcomisión lograr que se haga eco de esto que planteamos. Muchas veces han sido espacios que, si bien nosotros lo valoramos y mucho, porque siempre apostamos a que
el diálogo se mantenga y sea permanente, digo, nos hemos encontrado con espacios donde nos hemos terminado yendo sin ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, respecto a esto que me señalás vos, las posturas que están teniendo, como quien ya se va y entonces no me esfuerzo, la verdad es que un poco de eso existe, y de hecho nosotros lo hemos marcado. Perdón, cierro las ventanas porque están probando el sonido por la movilización y no vamos a poder conversar. Decía que un poco de eso ha habido, nosotros lo hemos sabido señalar, lamentamos que sea así porque hubiésemos querido más que nada que las respuestas sí hubiesen existido, sobre todo porque insistimos, digo, a veces si uno tiene la voluntad puede generar algunas mejorías aun cuando vos tengas una limitante para no mejorar el salario. Digo, supongamos que la realidad es la que dicen ellos y que la provincia está imposibilitada de mejorar los salarios. Supongamos que sea cierto eso. Lo que no tenés como limitante o siempre tenés una oportunidad es de mejorar lo laboral, lo pedagógico, y tampoco se le ha dado mucha trascendencia a eso. Entonces también, digo, va generando una bronca dentro del sector docente que por supuesto entiende que no hay ánimo de querer que las cosas mejoren. Lamentablemente se va terminando una gestión en la cual no hemos podido encontrar básicamente el eco que hubiésemos querido tener de cada una de nuestras problemáticas, y ojalá que, bueno, nada, lo que esté por venir sea, por supuesto, con otra impronta, que sea mejor. Expectativas hay, digo, no es que estamos desesperanzados, digo, uno tiene que tener siempre una expectativa, porque si no, te tenés que tirar bajo el tren directamente, pero sobre todo estamos convencidos de que como sector vamos a poder ser consecuentes en seguir demandando lo mismo que hasta ahora hemos demandado. Lógicamente las expectativas, como les señalo, están, creo que las tiene la docencia, pero también la tiene la comunidad en general, y ojalá que nada, eso que está por venir al menos genere un cambio en cuanto a cómo se atienden las problemáticas, que deje de suceder esto de que pareciera que nos conformamos solamente con generar espacios, que tampoco han sido tantos, pero que no nos preocupamos porque esos espacios luego se traduzcan en soluciones. Digo, hay que ser más práctico y más resolutivo, y ojalá que eso que está por venir pueda demostrar un nuevo camino. Sí. Nicolás, justamente por ello te quería preguntar, porque ayer nuestra compañera Karina estuvo en diálogo con Claudio Vidal, no sé si habrás atendido a sus declaraciones. Él dijo que a partir del 11 de diciembre ya se va a comenzar a ver su trabajo en materia infraestructural en los colegios para garantizar, y habla mucho de la educación como la base troncal de lo que él pretende luego de asumido y para su gestión de gobierno. Han podido establecer, dijo que hubo algunos llamados telefónicos y que era inminente que debían juntarse. ¿Han podido establecer contacto con él? Nosotros tenemos la expectativa de que ese encuentro pueda darse cuanto antes. Coincidimos en ese sentido de que es prioritario y es urgente, más allá de que todavía él no esté en el ámbito propio de la gobernación, instituido desde el poder, diríamos, ¿no? Pero que es urgente poder comenzar a dialogar sobre las problemáticas que hoy tiene el sector. Entendemos que tenga la voluntad de querer, lógicamente, arrancar de inmediato a corregir lo que hoy se plantea como una problemática, que no solamente lo edilicio, me parece genial que se atienda a eso, digo, pero no es solamente edilicio el problema educativo, y en ese sentido, lógicamente, estamos siempre predispuestos a que obviamente esos espacios comiencen a darse cuanto antes, porque también nosotros tenemos la necesidad de que cuanto antes lleguen las soluciones, ¿no? Digo, no queremos que vuelva a suceder esto de que estamos, no sé, a segunda, tercera semana de febrero y que todavía ni siquiera comenzamos a desarrollar el diálogo sobre soluciones concretas a los problemas que tenemos como sector, y que después eso se repercute en las trabas para que inicie el ciclo lectivo y que repercute en que haya medidas. Bueno, nada, todo eso que viene siendo el paisaje habitual del sistema educativo, creo que, a ver, voluntad para que se solucione debe haber. Nosotros como sector la tenemos, pero lógicamente
necesitamos también de esa otra pata, que obviamente va a ser o va a estar en las manos del gobierno que va a llegar, y que ojalá, insisto, pueda rápidamente comenzar a mostrar soluciones. Nada, digo, claro. Ojalá que puedan darse los diálogos y que se concrete esto que por ahora y como él dice, de forma inminente, pero que todavía no llegó. Claro. Nico, te quería consultar finalmente, igual van a tocar en una hipotética reunión con las autoridades entrantes o quien esté a cargo del área educativa, esta medida que ejecutó hacia el sindicato, este embargo del gobierno provincial para que se resuelva dar marcha atrás en esto. Por supuesto. Nosotros no bajamos ninguna bandera, Hemos sido atacados, sindicalmente hablando, en este último tiempo, no solamente con esa multa millonaria que se nos ejecutó de 32 millones de pesos, que no es la plata de Nicolás Pereiro o de Javier Fernández, no es la plata de todos los docentes de la provincia, que obviamente conforman la DOSAC. Tenemos una multa en proceso por la conciliación obligatoria que se nos ha dictado este año también, y tenemos también alguna cuestión que resolver en materias de aportes, tratar de ponernos al día respecto de alguna plata que nosotros entendemos que no ha terminado de pagar. Todo eso lamentablemente quizás tenga que heredarlo el gobierno que venga, pero lógicamente nosotros no podemos dejar de plantearlo. No, en ningún momento o bajo ningún concepto haremos un borrón y cuenta nueva, dejando de lado ninguna de las consignas que hacen parte a nuestro pliego de reivindicaciones. Por el contrario, vamos a poder instalar nuevamente todo eso que no se pudo solucionar y que entendemos atenta contra el sindicato y contra su funcionamiento, pero también que atenta contra la clase docente en su rol de trabajadora. Ojalá que, insisto, podamos encontrar del otro lado la apertura necesaria para que las soluciones lleguen rápido y que rápido también se comience a notar en el sector docente todo esto que ellos, como encuentro de partidos que hoy son gobierno electo, han prometido durante su campaña. Nicolás, movilizarán hoy hacia Casa de Gobierno también, ustedes. Ahora un ratito más vamos a movilizar. La idea es poder coincidir en algún punto con los compañeros de la administración pública. Sabemos que ellos ya tienen una agenda organizada, porque lógicamente tenían decretadas sus medidas antes que nosotros, así que no vamos a entorpecer eso, pero sí es importante para nosotros como sector docente volver a poder compartir una jornada de lucha y el caminar las calles con los compañeros de la administración pública, con los compañeros de judiciales, con todos aquellos que obviamente están llevando a cabo sus diferentes luchas, también por reivindicaciones propias, porque estamos convencidos de que la clase trabajadora, mientras más unida esté, más rápido va a encontrar soluciones a sus problemáticas. Así que esa es la expectativa para hoy. Nicolás, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, para lo que necesiten. Un abrazo. Un abrazo. Nicolás Pereira, secretario general de la filial Río Gallegos de ADOSAC, de la Asociación Docente de Santa Cruz, charlaba con nosotros en el marco de este paro decretado para la jornada de hoy en toda la provincia que se está desarrollando y que tendrá también en nuestra ciudad movilización hacia la Casa de Gobierno. 11 de la mañana, 12 minutos. Puedo verte, Héctor Mancilla. Nos canta Taylor Swift, que está rompiendo. River, ayer fue su primera noche, hoy es la segunda y creo que mañana la cierra. Lo habían roto la otra vez. No. Dos veces lo están rompiendo. Taylor Swift, cuyos fans se han posicionado políticamente respecto del balotaje. Sí. Y han sido bastante menos tibios que algunos otros. La escuchamos a Taylor y enseguida venimos en comunicación con Pedro Muñoz, diputado electo, para hablar de la sesión de Consejo Deliberante por un lado y también lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Exactamente. Quédate en Radio Nuevo Día, podés escribirnos al 15 51 60 51 51 60 51, donde vamos a recibir tu mensaje. Y por ejemplo, se busca a una gatita, se llama Morocha, entre Macato Viano
o en calle Macatuviano entre Cortés. No, está mal redactado. Cortés al 1100 y Liniers al 1100. Es la altura más o menos en el barrio Belgrano donde se perdió esta gatita. Así que si alguien tiene data, bueno, nos lo hace saber y le pasamos a los dueños. I can see you, Brian. Puedo verte. You brush past me in the hallway and you don't think I can see it through you. I've been watching you for ages and I spend my time trying not to feel it. What would you do if I went to touch you now? What would you do if they never found us out? What would you do if we never made up? Cause I can see you laying down the hall from me, and I can see you thinking so hard with me. And what would you do, baby, if you only knew that I can see you? And we kept everything professional, but something's changed. It's something I like. We're keep watchful eyes on us, so it's best that we move fast and keep quiet. You believe half the things I see inside my head. Wait till you see half the things that haven't happened yet. What would you do if I went to touch you now? What would you do if they never found us out? What would you do if we never made up? I can see you laying down the hall from me, and I can see you. What would you do, baby, if you wanted? And I can see you, your jacket on the floor. I can see you, you want to even more. What would you do, baby, if you wanted? But I can see you. I can see you in your suit and your necktie. Pass me a note, say you need me tonight. Then you kiss and you know I won't ever tell you. And I can see you in my addiction. You can see me as a secret mission. Hide away and I will stop behaving myself. I can see you. I can see you. You get so happy, and what would you do? Let me be only know. And I can see you. Got your jacket on the floor. I can see you. Let me want to even more. What would you do? Let me if you only knew. And I can see you, I can see you. I see you, I see you, baby. I see you. I see you, baby. Baby.
Así, aprendé, Beto, para vos, feliz cumpleaños, querido compañero. Pero estas son las pausas que tenemos a la mañana. Y para Claudia también, que después me dicen, no, porque yo escuché y música, breve flash de noticias, y acá estamos de vuelta, Sí, para sí, seguir hijo. con la información, porque a nosotros lo que nos interesa es eso, la información, no el cotorreo. Y lo voy a estar esperando a la tarde, porque no les tenemos miedo, como ¿No tienen dijo miedo? algún conductor de TBR en alguna época. Lo que aparentemente tuvieron miedo, o no sabemos en realidad, que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, que no hubo sesión porque no había quórum, qué barbaridad. Cuando además pretendía tratarse el presupuesto 2024. Y la charla que vamos a tener ahora es con Pedro Muñoz, que es además de diputado provincial electo, es decir, en el ejercicio a partir del 10 de diciembre ya será legislador provincial, pero actualmente también es legislador comunal y estuvo presente allí en el Consejo Deliberante, donde hubo una sesión acalorada, cuanto menos, con mucha presencia de vecinos y vecinas. Muñoz, ¿cómo le va? Buen día. Héctor y Julián los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Héctor, Julián. Buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien, por suerte. Imagino que usted, bueno, un poco más tranquilo después de lo que fue ayer una jornada en la que tuvieron bombos, redoblante, pancartas, pasacalles allí en el Consejo Deliberante y donde verdaderamente el debate volvió a darse. Lamentablemente en un tema ya repetido, uno quisiera, ¿no?, que hubiese este nivel de participación, de interés de la comunidad, pero sobre temas que vayan debatiéndose, subsanándose y pasamos a otra cosa, pero no, en este caso la cuestión del terreno para la plaza del Lara General Belgrano sigue siendo como un tema del foco de la polémica, justamente por el veto que había interpuesto el intendente. Claro, es así, Julián, y coincido con vos, pero bueno, la situación se dio así. Por supuesto que vimos ver el recinto, el Consejo Deliberante, con la cantidad de vecinos que se acercaron por este tema y por las antenas 5G, que fue otro de los temas que tuvieron debate, en buena hora. Creo que de eso se trata, ¿no? Es un lugar donde deben confluir los vecinos con sus reclamos. Días pasados vieron la gente del barrio Forestal y zona de Coagro también por el tema de la zonificación. Yo creo que es significativo que la gente se acerque y esto lo tomo de valor, porque sin duda que cuando la gente participa se pueden revertir las situaciones tal cual como ocurrieron en los 3 casos que te estoy mencionando. Y necesariamente para nosotros es muy importante escuchar a los vecinos, es muy importante que se acerquen, y ayer realmente lo de las pancartas, los bombos, bueno, situaciones que uno ha vivido en otras circunstancias, me parecieron normales a mí, ¿no? Pero sin duda eso sí que lo rescato, y como decía Julián, un tema remanido, que realmente la tosudez del intendente en pretender imponer una decisión llevó a este grado de situación, a que finalmente también los propios concejales que responden al Ejecutivo tomen una partida, ya te diría, de carácter personal, más allá de las decisiones que habían tomado desde el Ejecutivo, demostrando en ese sentido, ¿no?, un debate y una discusión con un poder legislativo que tomó decisiones. Por cómo las tomó, bueno, será, diríamos, discusión que tendrán los concejales del oficialismo. El concejal Flores ya había tomado partido anteriormente a favor de esto. Faltaba la posición del concejal Aravena, del concejal Furi y la concejal Costa, que en su momento habían pretendido pasarlo a comisión nuevamente, lo cual iba a estirar la agonía, sinceramente, porque necesitábamos 5 manos. Se necesitan sí o sí 5 manos en la votación final. Entonces pasarlo a la comisión era estirarle la agonía a los vecinos que venían reclamando esto, así que bueno, votamos constituir el cuerpo en comisión y delante de los vecinos cada uno expuso sus mociones y finalmente derivó en esta postura de que
estaba a la vista de que el reclamo era justo, estaba a la vista que está bien, nunca se hizo la plaza, que esta es una deuda de todos los estados, del Estado municipal durante tanto tiempo. Pero a nadie se le ocurrió quitársela, este era el tema. A nadie se ocurrió pasarlo a una utilización, diríamos, comercial o industrial. Y a esta gestión sí, y esto es lo que generó este enojo, esta manifestación, y bueno, finalmente por unanimidad, y revirtiendo la posición ahí delante de los vecinos, creo que por eso digo que es muy significativa la presencia de los vecinos, en un marco, te diría, absolutamente respetuoso, más allá de alguna pequeña cuestión, pero en líneas generales todo el mundo pudo hablar, y bueno, finalmente se decidió por unanimidad rechazar ese veto. Así que aquello que pensábamos que necesitábamos una mano, bueno, finalmente tuvimos 7 para que ese veto se rechace y el intendente realmente, y de una buena vez por todas, dé por terminada esta situación, el terreno se pase de nuevo a la plaza, que seguramente se va a construir, esperamos que se construya, que esto no sea una cuestión de venganza después de, bueno, ahora no lo hacemos, algo se deslizó de esto, yo espero que no, que realmente prime la cordura de parte del Ejecutivo y realmente se avance en la construcción de la plaza, y no sea nuevamente una demora, y que el terreno quede allí sin la edificación que se pretendió desde los veteranos de guerra, ¿no? Así que bueno, ese fue el final de esta situación, con 7 manos y aprobado por unanimidad el rechazo al veto del intendente. Pedro, buen día, Héctor te saluda. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, a modo de reflexión, uno el otro día decía, qué ganas de ganarse con tanta desprolijidad del gobierno municipal, el enojo de los vecinos, el caso de la antena, ahora nuevamente el caso de la plaza a la Crucero General Belgrano, donde se busca que si hacerlo pasar así de manera espontánea y teniendo muchas falencias algunas medidas, ¿no?, que se toman, o decisiones, ¿no?, inconsultas la mayoría de las veces. Sí, coincido, no es la primera vez, Héctor, vos lo habrás visto en su momento con tantas cosas. Mirá, ha tenido esa impronta el intendente, de avanzar en cuestiones y pasando por arriba y no observando la propia reglamentación que tenemos en el Consejo Deliberante, ¿no? Vos citabas el caso de la antena 5G. Sí, efectivamente no tenemos reglamentación a nivel provincial, que es un compromiso que uno asumió y que lo voy a poner en debate para una audiencia pública cuando sea diputado, que ya me comprometí a hacer con los vecinos. No hay eso, efectivamente. Pero hay una ordenanza que dice que vos no podés instalar ninguna antena en parques ni plaza. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de 5G, sino de cualquier antena. Y el intendente tosudamente avanza por allí. Ya lo había pasado, ¿te acordás? Rememoro por ahí, que han pasado tantos años, cuando llegó y quiso instalar, ponerlo el 5% de impuesto a las naftas, por darte un ejemplo, el observatorio, el centro de monitoreo en lugares donde no correspondían. Bueno, ahora el tema de la plaza. Hay cuestiones que el intendente larga, la sociedad del Estado, esa sociedad de Estado que quería construir. Hay cuestiones que el intendente larga tosudamente, y bueno, si hay un efecto rebote, él también vuelve a insistir con los temas. Realmente, y yo lo decía ayer en otro medio, que haya sido electo, lo cual lo felicito, por supuesto, como ya lo he señalado, que haya sido reelecto por voluntad de los vecinos, es una decisión democrática, a la cual por supuesto que respetamos. Pero eso no significa que él tenga la suma del poder público, como siempre digo. Acá hay estamentos, hay instituciones, hay división de poderes y hay reglamentación. No se puede avanzar así a la Bartola en todos los temas. Pero que, diríamos, de los temas importantes, el 50% mínimamente el intendente avanzó a la Bartola. Y vamos andando y que no importa qué pase, ¿viste? Y después vienen los ida y vuelta, el enojo con los vecinos, efectivamente. Cuestiones estas que no generan una sensación de angustia en cada tema que se presenta, y fundamentalmente en el tema de los espacios verdes ha sido una constante, y esto es preocupante porque ahora vienen 4 años más de la gestión del intendente, pero que tome en esta madurez que uno va adquiriendo pasado nuestras edades, ser un poco más paciente primero, un poco más apegado a la normativa, y más
idea que se le ocurra, que la traslade a los estamentos y ver si es viable o no es viable, ¿no? Esto creo que es central para lo próximo que viene, porque si no vamos a encontrar con los nuevos concejales, se van a encontrar 2x3 con situaciones como esta. Muñoz, y sobre lo sucedido en la Cámara de Diputados, si bien no lo ataña directamente, imagino que estará atento a lo que sucede y también habrá analizado lo que se propone como presupuesto para el año que viene. Sí, me llamó la atención que no se haya la falta de quórum, cuando en realidad hay una mayoría absoluta allí, pero bueno, deben ser estas cuestiones de... Hola, Pedro. Se nos fue. Ahí retomará contacto y le pediremos que repase lo dicho, porque seguramente está hablando y no se da cuenta que se ha interrumpido la llamada. Pedro, ahí te reconectamos. Te habías perdido unos segundos. Pedro. Nos vamos a encontrar. Hola. Hola, sí, se había cortado, Pedro. Te pido que por favor repases sí, porque se había dejado de escuchar. Te decía que debe ser también parte del escenario político. ¿Me están escuchando bien ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Hola. Sí. Que debe ser también esta situación parte del escenario político intermedio que tenemos hasta las elecciones y hasta el 10 de diciembre también. Hay cuestiones políticas nacionales que se van a resolver el 19, hay cuestiones que en este traspaso, espero que se haga con la mayor normalidad como debiera ser en un sistema democrático, ojalá que esto se encuentre así. Y en lo particular, sí, por supuesto, Julián, aprendiendo, porque todo es aprendizaje, por lo pronto leyendo el reglamento interno y otras cuestiones que tienen que ver con lo que es la Cámara. Pero indudablemente nos vamos a encontrar en un escenario político histórico a nivel nacional y a nivel local. Y esto creo que va a tener su repercusión en la Cámara, donde por primera vez después del 83 y por segunda vez después del 83, perdón, y por primera vez desde la ley de Lema tenemos una Cámara tan pareja. Entonces creo que va a generar un debate mucho mayor aquel que hasta este momento, en donde había una mayoría absoluta que tomaba todas las decisiones al tener los 3/3 para decidir hacer y deshacer al gusto del Ejecutivo. Hoy la cuestión no va a ser así, y el panorama a nivel nacional de lo que venga y quién venga, todo el mundo está visorando un panorama complejo económicamente, más allá de las recetas que pretendan aplicar, o ya sea Massa o ya sea Milei, ¿no? Creo que va a ser unos años de profunda responsabilidad en ese sentido. Perfecto, bueno, respecto a la tarea legislativa seguramente tendremos mayor posibilidad de profundizar transcurrido este mes. Tiene un mes para seguir preparándose, para entrar en calor. Usted va a ser el árbitro, así que va a tener que tener las tarjetas listas, la camiseta negra con el bolsillito acá en el pecho. No sé, Julián, hasta cuánto tiempo. Esto es política y yo entiendo que mi mano hoy es importante, pero también entiendo que más de uno va a defeccionar del otro lado. Sí, es lo que venimos presumiendo, que varios van a pegar el salto, así que bueno, esperemos que no sea un mero espectador, ¿no? Porque tampoco es la intención que cambie la dinámica, ¿no?, de la discusión. Y eso sí te lo puedo asegurar. El que me conoce, y ustedes lo han visto ahí en mi tarea de concejal, o sea, siendo minoría igual uno puede plantear las cosas, y lo peor que puede hacer es quedarse, ¿no?, en esta de soy minoría, no voy a poder hacer nada. No, se puede construir, se puede hacer mucho desde las minorías también, ¿no? Como siempre digo, hasta un piojo te obliga a arrancarte la cabeza, así que yo puedo ser un piojo que te obliga a arrancar la cabeza igual. Perfecto. Muñoz, muchas gracias como siempre por la predisposición. No, gracias. Un saludo a Beto, que escuché ahí en el rebote de cumpleaños. Exactamente. Que están como Boca, hay un cabaret entre ustedes y lo de la gente de la tarde. No pasa nada, no chanceamos. Ellos no tienen chance contra nosotros. Igual como te salió lo gallina, ¿no? Yo no soy ni de Boca ni de River, pero vi que te saltó lo gallina y... Yo no lo dije, eso lo dijo La Torre, así que reafirmo palabras de La Torre, no lo dije. Muchas gracias, Muñoz, como siempre. Buen día. Buen fin de semana. Un abrazo, gracias. Pedro Muñoz, concejal de la coalición cívica ARI en nuestra ciudad y próximo diputado, hablando de lo sucedido, tanto en el Consejo de Liberantes como también
en la Cámara, o lo no sucedido en realidad, en la Cámara de Diputados. Breve pausita, vamos a escuchar la Argentinidad al palo, de Bersuit Vergarabat. Enseguida vamos a charlar con Jesús Cubillos, hombre de 7 venas, el hombre del bajo de 7 venas. Hoy va a estar presentándose en Pueblo Chico. Tenemos cartas. Vamos a estar hablando con Mauro Mori César también, porque hay FEPCA este fin de semana, el Festival Patagónico de Cervezas Artesanales. Y tenemos que citar también a Cari antes de retirarnos de este espacio. Quédate, esto es Arriba el Día con Héctor Mancilla, que hoy va a tener una fiesta complicada, así que no le pidan mucho. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome. La Transilvania, el 6-0 a Perú. Y muchas otras cosas más. La Argentina, palo, la Argentina, palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Los Cati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Dano, gallego, judío, criollo, polaco, indios, negros, cabecitas, pero con mi pedir francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez. Pintura de alta combustión, de argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad. Diseminados y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argentino. Y no me vengan con cuentos chinos, que Che Cartel son una vergüenza, como también lo soy yo. Y argentino, gracias a Dios, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, al palo. ¿Por qué me vienen a coger a mí con la pica mucho? Yo no tengo mucho más grande que vos. Ahora boludo, como vos me lo ocupás de parado. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 40 veces. ¿Cómo no querés que lo peguen? Son unos polvos de mierda. Son una vaca de gana. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Del
toda la agonía, oscila nuestra historia, y podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma Argentina. Porque no todo es política, no todo es seriedad, no todo es ortivez en este espacio. No, bueno, tampoco vamos a decirle ortiva a lo demás, pero esos temas como que ameritan otra postura, otra tesitura, otro tratamiento, otra seriedad. Y hay unos que nos permiten distendernos un poco. Nosotros los viernes generalmente nos damos o nos tomamos estas licencias en Radio Nuevo Día. Y hoy, pese a que no tendremos modo acústico, estamos en comunicación con un músico. Es el bajista de Siete Venas, Jesús Cubillos, quien está en nuestra ciudad y justamente estamos charlando con él en la previa de lo que será la presentación de esta noche de la popularísima banda Siete Venas, que baja desde el monte, desde el Chaltén, hacia nuestra ciudad para traernos alegría y fiesta en la noche de hoy en Pueblo Chico. Todavía tenés chances de poder hacerte de una entrada. Y no sé si, creo que por lo que me aclaraba Sandro, me parece que tendremos algo para sortear. Pero lo vamos a saludar, más allá de ello. Jesús, buen día, ¿cómo estás? Héctor y Juli desde acá saludándote y como siempre agradecido de poder charlar un rato contigo. Buen día, Héctor, buen día, Juli, y a toda la audiencia de Nuevo Día. ¿Cómo va esa previa? Imagino, ya de tantos años, ¿no? Como que se hace un poco costumbre, pero no deja de perder magia, ¿no? El hecho de salir a la cancha, en este caso al escenario. Sí, no, claro, por supuesto. Siempre hay unos nervios, una ansiedad, siempre hay muchas ganas de subirse al escenario, porque en realidad uno sigue ensayando, uno sigue preparando el show, todo para el momento principal, que es ahí, subirse, entrar a la cancha. Claro. Y en este caso, ¿qué los trae por acá? No despegarse del público que siempre los reclama, imagino, ¿no? Sí, sí, nos gusta estar siempre cerca, estar presentes. Somos una banda de tocar en vivo, no somos mucho de redes sociales y ese tipo de cosas, de interactuar y aparecer con videos y cosas así, porque, bueno, no es fácil la tecnología acá, pero nos encanta estar en vivo, estar cerca, nos gusta, en realidad es lo que más nos gusta a la banda, es el tener los shows en vivo y estar ese ida y vuelta con el público, esa energía que se genera. ¿Desde cuándo que no se presentan en Gallego? ¿Desde el aniversario o estuvieron ya este año?
Mira, soy malísimo para las fechas, pero estuvimos, en el boxing fue la última vez que estuvimos, no me acuerdo bien el evento cómo se llamaba, pero estuvimos en el boxing hace varios meses atrás, sí, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, esta ocasión es diferente porque es en Pueblo Chico, que siempre es otro tipo de lugar, es más cercano y es trasnoche, entonces también es otro ambiente, nada, es diferente. El quilombo que se va a armar, ¿no? Porque es apretado y ustedes que convocan seguramente pondrán a tope la capacidad del lugar y se generará un clima ahí intenso. Sí, eso es lo que esperamos, nos gusta ese clima intenso y es lo que vamos a buscar. Jesús, después del lanzamiento de Poder Estar y del rodaje de ese disco, ¿están trabajando en algo nuevo? ¿Están buscando o generando nuevo material para también pensar en un próximo disco? Sí, nos han pasado distintas cosas en la vida personalmente a cada uno, diferentes, con proyectos personales, entonces se nos paró un poquito el tiempo de poder meternos de lleno a trabajar en un disco nuevo. Tenemos muchas canciones nuevas, un poco disgregadas por ahí, y hace poco tiempo que nos pudimos volver a meter un poquito más, a concentrar en la banda, y estamos trabajando en canciones nuevas. No tenemos proyectados fechas y cosas para ir a grabar un disco y producirlo, pero sí que tenemos material como para poder empezar a trabajarlo. Ahora tenemos que organizarnos un poco y poder meterle a esas canciones. Tenemos más de 15 canciones nuevas dando vueltas, que tenemos que darnos el tiempo, nos queremos dar el tiempo para poder trabajarlas, pero bueno, tenemos muchos proyectos entre los personales y los proyectos de banda que tenemos que tratar de darle el orden para poder concretarlos, porque eso es lo difícil, es ordenarse un poco para poder concretar los proyectos, ¿no? Y el concretar ese proyecto ya sería para el año que viene, ¿no? Para los primeros meses del año que viene, tratar de poder consolidar eso. Sí. Nosotros ahora el plan sería trabajar las canciones nosotros de manera individual. Ajá. Acá en el ensayo. Sí. Después hablar con el productor para entrar en una preproducción y después vendría el proceso de grabación. Así que la verdad que sí, sería ya para el 2024, unos meses entrados, me imagino que tipo marzo del 2024 podríamos estar entrando a un estudio a poder grabarlo. Así que ese es el plan. Siempre son un poco a largo plazo las cosas porque somos una banda independiente, claro, donde nos bancamos nosotros y nos tenemos que buscar nosotros los recursos y los momentos. Claro. Y Jesús, ¿cómo viene? ¿Ya se está hablando de temporada o de alguna gira para el verano? Bueno, sí. Tenemos algunas cosas programadas más por acá, por la provincia, que no hemos terminado de cerrar, pero queremos recorrer la provincia, volver a San Julián, que hace bastante que no vamos, ir a Piedrabuena, Río Turbio, en Puerto Natales también nos están esperando, entonces queremos terminar de concretar las fechitas para poder hacer una gira más por acá, por el tema de que acá en temporada también en Chaltén trabajamos nosotros, claro, en nuestros trabajos, entonces se nos hace más complicado, pero sí, y estamos también tratando de organizarnos para más que todo para después de la temporada poder hacer una gira más larga, salir de la provincia, y también en el invierno, ojalá se dé, estamos terminando de cerrar una gira internacional, así que estamos ahí pensando en eso. Por eso hay que trabajar en la temporada para juntar la moneda necesaria para poder hacer la gira, ¿no? Sí, tal cual, juntar el dinero y también organizar las familias, el trabajo, claro, un montón de cosas, entonces lo vamos haciendo con tiempo, pero bueno, nos han abierto la puerta, nos han vuelto a invitar, por suerte, a Europa, así que queremos organizarnos para poder concretarlo también. Entonces tenemos muchos proyectos dando vuelta que, como te decía, lo importante es ordenarlos para poder llevarlos a cabo.
Perfecto. Hoy en Pueblo Chico, Avenida Parque Industrial 623, se presenta Siete Venas. Las anticipadas están disponibles en Octubre Disquería o también puedes escribir al 2966 76 27 71 76 27 71 y consultar por esa vía también. Así que hoy a la noche en Pueblo Chico, allí en el barrio del Carmen, van a estar presentándose nuestros amigos de Siete Venas y va a ser indudablemente una fiesta. Jesús, le deseamos lo mejor para hoy. En caso de juntar energías, estaremos dándonos una vuelta porque yo cada vez que se presentan ustedes estoy por allí porque es un fiestón verdaderamente. Y como siempre, gracias por la predisposición para charlar con nosotros. Esperamos algún día poder tenerlos en una versión acústica por aquí, por los estudios. Muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, encantados. Ojalá que se pueda dar algún día. Es difícil con el tema de las distancias, pero ojalá que se pueda dar algún día. Muchas gracias por el espacio y bueno, como decías vos, todas invitadas a la fiesta esta noche. Un abrazo muy grande. Abrazo grande. Un abrazo, gracias. Jesús Cubillo dialogaba con nosotros, bajista de Siete Venas. Ya hemos hablado varias veces con él a lo largo de todos estos años. Hoy, a la noche, en Pueblo Chico, en Avenida Parque Industrial 623, te dije, anticipadas en Octubre Disquería, acá en pleno centro, en calle 9 de Julio, o 2966 76 27 71 76 27 71. Este es el tema que más me gusta de Siete Venas, se llama Quiero Más y lo compartimos rápidamente. Enseguida venimos con cartas. Después viene también, vamos a charlar con Mauro Mori César de el FEPCA, se viene el Festival de Cervezas Artesanales a nuestra ciudad. Sigue en mi mente las razones de mi alma se amontonan y las frases de un pasado hecho sombras, ya sin luces, invisible, busco un sol que me encandile. Se renuevan esperanzas, las pasiones encantadas de volver a ver una vez más. Siento que tu cuerpo me sentencia, que me lleva a la demencia, me cuelga, me da la pena. Y las frases de un pasado hecho sombras, ya sin luces, invisible, busco un sol que me encandile. Me subo a la comparsa de la gala, del derroche, del descorche de la noche. Yo quiero más, mucho más. Yo quiero más, mucho más. Dejo que tu cuerpo me encamine, solo quiero que suspires en el aire los colores y las frases de un pasado hecho sombras, ya sin luces invisibles, busco un sol que me encandile. Me subo a la comparsa de la gala, del derroche, del descorche de la noche. Yo quiero más, mucho más. Yo quiero más, mucho más. Yo quiero más, mucho más. Yo quiero más.
Cartas. Número 11. Límites. Se llama la carta de hoy. Hola, che, ¿cómo estás? Hace rato que no te escribo. Pero no es porque no quiera, sino porque está todo tan vertiginoso. Vivimos tan apurados que parece que forzamos todo a acelerarse. Y en ese transcurrir los días pasan y pasan las semanas. Y ya va a ser un año en el que querría haber detenido el tiempo en la algarabía de ser argentinos. Y hoy, ya hace un rato, nos encontramos inmersos en la contracara de ese ser. El pesar de nuestros propios males amenazándonos. Y nosotros, entre la tesitura de que enloquecemos y caminamos hacia el colapso cada día ante el televisor o el celular, y al rato todo nos chupa un huevo. ¿Quién nos entiende, hermano? Por un momento se termina el país, pero un par de memes después pareciera ser todo un bolazo y volvemos a reír. ¡Qué capacidad de aguantar! ¡Qué umbral del dolor! Disimulado con una risa a veces neurótica. Así desconcertaríamos a toda una facultad de psicología. A pesar de eso, tampoco somos boludos. Quiero creer que una línea vamos a encontrar, que al menos algunos límites reconocemos, aunque como buenos sargentos siempre juguemos al fleje. Confío en que entendamos esos límites, como cuando jugabas al fútbol en la calle o en un baldío en el barrio y no había árbitros, pero las reglas estaban. A veces las obviábamos, pero entre todos tratábamos de ser justos y de obedecer a un consenso de lo que vale y lo que no. La diferencia sustancial en este caso es que hay cosas que no son un juego y que si bien nuestra idiosincrasia es un poco hacernos los boludos, evidentemente hay algo que hoy nos convoca. Se viene el balotaje entre fascistas y las mochilas que cargan los garcas de hace años. No defiendo a nadie. Y la tibieza de muchos también. Ese menjunje que confunde a todos y todas se le suma a una situación económica y social que duele y que arrastramos hace varios años ya. Toda esa circunstancia que te cuento, además de estar aconteciendo en la antesala de un balotaje presidencial al cual se le agregan muchos más condimentos, como un político de fiesta en Europa haciéndose y luciéndose impunemente, quien representa a los que están y nos venden la salida de esta crisis, que también generaron, sin dolor, pero enfrente, los mayores defraudadores de la patria, junto a reivindicadores de la dictadura genocida, cosplayers y gente cuyas referencias siempre incluyen algún ejemplo sexualizado de alguna mente retorcida que dice un político, y cito textual: es como un pedófilo adentro de un jardín con niños encadenados y envaselinados. Así define a alguien, uno de los candidatos presidenciales, a la clase política histórica de nuestro país. Con ese ejemplo. Y no es una exageración mía ni un chiste de mal gusto. Es algo que sucedió realmente en el prime time de la tele y lo hizo, como te dije, uno de los candidatos a presidente. Ojo,
Yo sé que este sistema, que se llama democracia, que nos rige la vida, no es justo y mucho menos perfecto, pero entiendo que para modificarlo hay que mover las palancas del mismo con la mayor de las sutilezas posibles y pensando en las mayorías, en un bien común que las beneficie y no en el exterminio y la venta de todo y todos. Como te dije, yo entiendo que hay límites y en nuestro ser, en lo que nos identifica, hemos acordado juzgar a la historia en el presente, sin que tengan que pasar décadas y décadas para recién darnos cuenta y pedir perdón. A pesar de parecer adolescentes, ya somos una nación adulta, y como tales nos corresponde hacernos cargo. Por eso, no podemos permitir que vengan a gritarnos, a amenazarnos y decirnos que lo que somos es una mierda, y que nuestro sueño desde el sur del mundo no puede ser pretender ser todo lo grande que nos creemos, sino que tenemos que soñar el sueño yanqui. Hay límites. Y para mí lo es reivindicar a torturadores, violadores, asesinos, apropiadores de bebé, a quienes arrojaron gente viva al mar. El límite es con aquellos que creen que un presidente que nos endeudó por años y luego confesó que a las 7 de la tarde se iba a acostar y a mirar Netflix mientras era presidente. Es con aquellos que también estuvieron viendo cómo la gente se moría de hambre y esfumaban a la clase media en el 2001. En los que olvidan a Malvinas, aquellos que ven como algo a considerar la venta de niños, la venta de órganos, el libre mercado de cuerpos y almas al mejor postor. Verdaderamente, si estás con esa gente, entiendo que estés desconcertado, pero hay límites, como te digo, y la realidad que nos atropella hoy por hoy no hace más que generar temor, y en esta mezcla tan argentina y tan agridulce de amargura por lo que estamos debatiendo, de temor por la amenaza de muchas ideas que se debaten y se plantean, y una gran esperanza en este pueblo que, a pesar de estar enojado, tiene memoria y no se va a dejar dominar. Al menos no tan fácilmente. Mientras tanto, yo sigo aprendiendo de límites y hasta dónde pueden llegar. Por ese límite, la vida siempre irá. Y viendo cómo mi cordura y locura se enfrentan sin cesar hacia algún lado, algún día esta vida se inclinará. Entre lo que te toca y lo que te dejen hacer, por ese límite la vida siempre irá. La boca de una mujer ajena, matarte o salir a matar, ser pobre, ser rico, crecer en la calle o crecer para el vicio. En que muchos se van cayendo sin caminar. El silencio del campo, el ruido de la ciudad, no van a bastar para que encuentres todo aquello que necesitas. Hay muchos límites allá afuera y hay otros mucho peores. En lo más hondo de tu verdad, jamás va a ensuciar tu alma. Helada y en llamas tu cuerda se va a cortar.
No existe ningún purgatorio, las puertas las vas a rendir acá. Ya no habrá nada más que tu cara y el último límite para cruzar. El silencio del campo, el ruido de la ciudad, no van a bastar para que encuentres todo aquello que necesitas. Hay muchos límites allá afuera y hay otros mucho peores. Era la sangre de tu verdad. Todas las mañanas se siente la verdadera música. Desde las calles argentinas hasta los rincones más remotos. El rock nacional es el latido de una nación. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación de primavera 2023. ¿Cómo con el vivo de Cari? Hay un vivo de Cari afuera de Casa de Gobierno. Esto es Arriba al Día, 6 minutos pasan de las 12 del mediodía y lo habíamos echado, pero nos arrepentimos, nos apiadamos y dijimos, bueno, dale, volvé. ¿Cómo le va, Fernando Torno? ¿Cómo está la calle? Buenas. No, Además de por lo movida. menos, primero está hermoso afuera. Sí. Y por lo menos esta zona está colapsada, de gente. de tránsito, sí, ¿no? terrible. Porque está cortada, le decimos a la audiencia, entre la calle Alfonsín, entre Fagnano y Bernardino Rivadavia. Sí, claro. Y además en Casa de Gobierno, En Casa de donde hay Gobierno, tremenda movida. Y Casa corta. acá a la vuelta hubo clases. Entonces, En el Lipey. Lipey. sí, están saliendo los chicos Claro, y los privados han es tenido el momento rojo del mediodía es tremendo. Bueno, vamos a ir a la calle porque se está desarrollando el acto, la movilización de trabajadores estatales de nuestra provincia. Está hablando Sandra Sutherland en este momento, en vivo, desde las puertas de Casa de Gobierno, donde justamente se está desarrollando la movilización. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Y también le da derecho, compañero, le da derecho a los municipales que ganan poco, que nos aprieta, que cada cambio de gestión nos maltrata, los echan, no le dan espacio. Compañeros, esos somos los trabajadores del Estado. Y como dice la frase, acá, mi trabajo son tus derechos, no sobra ningún trabajador en el Estado. Mirémonos cada uno de nosotros y revaloricémonos como trabajadores estatales. Recuperemos el orgullo de ser trabajadores del Estado, compañeros.
Sandra Sutherland, la secretaria adjunta de ATE, la provincia de Santa Cruz, fue la primera oradora de esta convocatoria que reúne no solamente a la Asociación de Trabajadores del Estado, sino también a otros gremios estatales de la provincia de Santa Cruz. Buenos días. Te quiero dar la bienvenida que se la demos todos nosotros y nosotras a los compañeros de Adosag y a los compañeros de judiciales. Unida de los trabajadores. Durante mucho tiempo han planificado la fractura del movimiento sindical. Está hablando Carlos Garzón, secretario general de ATE de la provincia de Santa Cruz. Pensaban que era más fácil darle 2 o 3 mangos a algún dirigente, a alguna dirigente, que salir a dar debate con los trabajadores y las trabajadoras. Por eso acá, afuera de la Casa de Gobierno, le decimos al gobierno que está y al gobierno que viene que esta unidad no se rompe, que va a seguir estando en la calle, pase lo que pase. Le voy a dar la palabra a mis compañeros para que se dirijan a nosotros en este día tan especial. Gracias, Carlitos. Buen día, compañeros, compañeras. Nico Pereira, Sin ánimo Nicolás de Pereira, es el secretario interrumpir y entorpecer todas las actividades que ya tenían preparadas para hoy. Sabemos que para ustedes es un día mucho más que importante por todo lo que significa la asunción de la comisión directiva y demás. Como lo subrayaba Carlitos, no podíamos no estar presentes hoy acá y no podíamos dejar pasar este momento, si se quiere hasta histórico nuevamente, de poder caminar las calles todos juntos. No es menor, compañeros. No es menor, compañeros y compañeras, que los sindicatos históricamente han dado la lucha contra todos los ajustes de este gobierno que se está yendo, de la forma en la que se está yendo. Hoy nuevamente estemos todos juntos acá en la calle. Quizás esta sea la primera vez o el punto de partida o de retorno, más que primera vez, de todo lo que se nos viene por delante. Lo decíamos en el encuentro que tuvimos o que tuvieron ustedes allá en el Quincho de AIB. Se vienen tiempos jodidos, compañeros, y a esos tiempos jodidos los vamos a enfrentar en unidad. La gente de la administración pública, la docencia, los compañeros de judiciales y todos aquellos otros compañeros laburantes que quieran ser parte de este movimiento de trabajadores que como un puño apretado va a dar la lucha por cada una de las reivindicaciones que estamos demandando desde hace banda de tiempo. Muchísimas gracias por dejarnos de estar acá y aguante la unidad de los trabajadores. Buenas tardes a todas las trabajadoras y trabajadores. La verdad que es un día para celebrar. No es casual que justamente estén ustedes en este momento asumiendo la conducción de ATE, lo que celebramos y acompañamos desde el primer momento. Desde judiciales hemos trazado una línea desde hace muchos años, denunciando actos de corrupción, planteando denuncias penales, pidiendo la transparencia de los fondos públicos y compañeros, ahí es donde tenemos el gran desafío. Hoy estamos con un gobierno que sale y un nuevo gobierno que viene y vamos a seguir exigiendo exactamente lo mismo.
La plancha salarial que se ha implementado en nuestra provincia desde el año 2015 es la que ha generado que tengamos hoy trabajadores por debajo de la canasta básica, y esto es una consigna que tenemos todos unificada. Por ahora, celebrar esta asunción de esta comisión directiva que aprecio mucho. Felicitaciones a Sandra, que es una compañera que históricamente ha estado en las calles con nosotros. Celebro esta unidad que se construye desde hoy, y vamos, compañeros, por más unidad. Escuchamos a Alejandra Verois, es la secretaria general del gremio. Y ahora para cerrar este acto, porque continuamos con actividades en el sindicato, tenemos un largo día hoy de paritaria, de discusión salarial. Le voy a dar, para que cierre el acto, el compañero secretario gremial del Consejo Directivo Provincial, el compañero Gustavo Salivia. Compañeros, compañeras, bienvenidos a las calles, bienvenidos a todas las localidades, bienvenidos a la lucha. Compañeros, compañeras, hoy, 10 de noviembre del año 2023, es un día histórico, es un día importante. ¿Saben por qué? Porque hemos logrado sacar la herramienta de ATE al gobierno de turno y se la devolvimos a los trabajadores y a las trabajadoras. Basta, chicas, basta, por favor. Compañeros, compañeras, quiero decirles en nombre de este Consejo Directivo Provincial que a partir de este momento arranca una nueva era. A partir de este momento, jamás este Consejo Directivo Provincial va a entregar a ningún trabajador ni a ninguna trabajadora como han sido estos 4 años nefastos de dirigentes, como han sido estos 4 años nefastos de dirigentes que estaban sentados en los despachos de casa de gobierno tomando cafecito con los funcionarios y nuestros compañeros, nuestras compañeras cagándose de hambre. Hoy ha llegado el momento de reivindicar a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, aquellos compañeros que están sosteniendo la bandera, que no llegan a fin de mes, que tienen que hacer feria de empanada para poder llegar a fin de mes. Esos compañeros, los cuales representamos, tenemos que ir por eso, jerarquizarlo, darle dignidad y que tengan un sueldo digno.
Yo que vengo de un organismo autárquico, que hemos podido lograr convenios, que hemos podido lograr escalafones para diferentes organismos autárquicos, hoy ha llegado el momento de reivindicar y de luchar por los que menos tienen, por nuestros compañeros que han sido los más perjudicados, por aquellos que sirven la copa de leche, por aquellos que limpian las escuelas. Ha llegado el momento que ATE verdaderamente represente a los que menos tienen, compañeros. Agradecer también a nuestros compañeros jubilados, un fuerte aplauso para ellos, compañeros. Y para finalizar, porque es larga la actividad que tenemos, sinceramente quiero terminar con una frase de Antonio el Gallego Soto en la época de las Patagonias Rebeldes, donde decía que él peleaba por una sociedad más justa, donde no haya ni ricos ni pobres, donde haya alegría y respeto por el ser humano, compañeros. Y solamente para finalizar, le decimos a este gobierno que ha firmado aumentos por decreto, que se ha pasado por saben dónde, las negociaciones colectivas, que estaban acostumbrados a 2 o 3 paritarias, que no se hagan asamblea y firmen a espalda de los trabajadores, les decimos que sí o sí tiene que salir la carrera y el escalafón salarial para todos nuestros compañeros de la administración pública. Y al gobierno entrante, al gobernador Claudio Vidal, le decimos, y a todo su gabinete y a todo su equipo de laburo, le decimos que los compañeros que vienen a gobernar acá no tienen las mismas necesidades que nuestros compañeros, que los petroleros sí llegan a fin de mes, que las petroleras sí llegan a fin de mes, que a nuestros compañeros lo conoce la Asociación de Trabajadores del Estado, y que si quiere tener un gobierno tranquilo, solamente le decimos que nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero donde veamos que va en contra de nuestros compañeros y compañeras estatales, nos va a encontrar no solamente a la Asociación Trabajadora del Estado, sino al Frente de Unidad Social de la provincia de Santa Cruz, marchando en contra de este gobierno. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al compañero secretario general de AOSAC para que dé una salutación al compañero Javier Fernández. Escuchamos a Carlos Garzón, luego de las palabras de Gustavo Saldivia, escuchamos a Javier Muy Fernández. breves, porque obviamente hay gente que ha hecho muchísimos kilómetros con un esfuerzo enorme de toda la provincia, que siempre, por supuesto, nos damos ese placer de saludar, porque es aquí donde no existe la prebenda. Es el esfuerzo único y el convencimiento para sostener la lucha que ha sostenido este sindicato, que hoy nuevamente se pone de pie con una conducción que está dispuesta a salir a luchar y a sostener en la calle lo que dice en el discurso. Así que nuestras felicitaciones a toda la comisión directiva, a todos los cargos, a todos los electos, pero sobre todo a todos los compañeros de ATE que han vuelto a recuperar este espacio que es la calle. Nosotros, sencillamente, decir que apostamos, por supuesto, a esa unidad que en un momento llegó con la mesa de unidad sindical, que hoy, por supuesto, se está reflotando, y es un compromiso enorme que tenemos como trabajadores para sostenernos entre nosotros y decirle, por supuesto, al nuevo gobernador, a todo su gabinete, que hay una clase trabajadora dispuesta a seguir luchando, a defender las conquistas, a ir por más, por supuesto, y a defender en la calle de manera irrestricta todo lo que nos corresponde por derecho. Es así que no va a haber tregua si es que los derechos no son garantizados de manera concreta.
decir que la clase laboradora, trabajadora, hoy está de alguna manera enviando ese mensaje de unidad, que vamos a estar unidos en la calle, por supuesto, y que vamos a dar todo el diálogo posible, pero con respuestas. Que no pase como este gobierno en retirada, que así como comenzó, se va sin diálogo, con un decreto interpuesto que ha eliminado las paritarias y por ende el diálogo, y por si fuera poco, tuvo la posibilidad y la decisión política de dejar de meterle la mano a otros jubilados con el aporte solidario y siguió haciéndolo una y otra vez. Así que, compañeros, no hay mucho más para decir, sino que saludar el esfuerzo enorme que han realizado. También nuestro sindicato está hoy con medidas de fuerza, la semana que viene, miércoles y jueves, y unirnos en la lucha es el deber que tenemos moral de sostener nuestros derechos y las conquistas que vienen, y por supuesto en la calle. Muchas gracias a ustedes, compañeros, a todos ustedes. Un gran abrazo. Bueno, compañeras y compañeros, continuamos la movilización hacia el sindicato, pero no quiero terminar sin mandarle un gran saludo al peor ministro de la historia de esta provincia. Un gran saludo. Miren de quién se burlaron. Un gran saludo a Teodoro Camino, a Chachi Velázquez y a la ministra secretaria general de la Gobernación. ¡Chao! ¡Chao, son! Y no vuelven nunca más. Así que, compañeras y compañeros, a marchar, a festejar, que antes de ir a las calles. Muchas gracias. Bien, nos vamos marchando para el sindicato, así vamos a la solución, por favor. De esta manera termina el acto de la movilización provincial dispuesta por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Santa Cruz, cuya comisión directiva asume hoy formalmente la tarea, la función, pese a que en los hechos esto ya venía sucediendo desde hace algunos días. Este lugar, las puertas de Casa de Gobierno, ha sido el espacio elegido para que se congreguen los distintos gremios estatales en esta jornada, en este día. Ahora ATE va a continuar, como lo fueron resaltando, va a continuar con distintos actos, con distintas actividades que tienen previstas. Nos corremos un poquito, queremos hablar un minuto con Javier Fernández, secretario de ADOPSAC. Javier, ¿cómo estás? Buen día. De nuevo en la calle celebraban esto también con los otros gremios hermanos. Sí, por supuesto, porque hace muchos años que la clase trabajadora viene siendo parte de ese ajuste que siempre señalamos, que finalmente se termina cortando, ¿no? por la parte más delgada, y somos quienes pagamos a diario el costo de políticas económicas realmente fracasadas, ¿no? Hoy, ¿qué está sucediendo en las escuelas? Obviamente el reclamo concreto de todo lo que hemos anunciado el día de ayer con nuestro pliego de reivindicaciones. ¿Qué está pasando en salud? Con la falta de insumos, con la obra social que recorta, es decir, prestaciones, ¿no? ¿Y qué está pasando con los compañeros de ATE, ¿no? Que con una movilización enorme hoy desde toda la provincia están diciendo, bueno, están faltando cosas, ¿no? Y ese faltar cosas es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo a esta parte, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la medida de fuerza? Recordamos que hubo Congreso Provincial de la ADOPSAC, determinaron hoy viernes 24 horas de paro y continuar con 2 jornadas la semana que viene. No, enorme evaluación, porque realmente es la voz del docente que hace tiempo estaba diciendo esto, ¿no? Fíjate vos que en cada uno de los mandatos del Congreso, si uno se pone a mirar y analizarlo, prácticamente venimos una y otra vez sosteniendo lo mismo, es decir, son cuestiones no resueltas, y ahí que nos paramos para fundamentar, por supuesto, las medidas y decir que el decreto no ha sido suficiente. Bien. No ha sido suficiente. Estamos muy lejos, el recién ingresante docente a nivel inicial de la canasta familiar, ¿no? Hay una distancia enorme.
y es ahí que vamos a buscar nuestras reivindicaciones. ¿No hay ningún tipo de acercamiento, convocatoria paritaria o alguna mesa de negociación efectiva? Hemos sido convocados ayer de manera informal, si se quiere, y hoy, hace ratito nada más, a una mesa laboral del día lunes en el Consejo. Pero si va a suceder lo que sucede siempre, a veces realmente no tiene sentido, ¿no? Nosotros apostamos al diálogo, hemos ido en cada situación, en cada convocatoria, pero si no hay respuesta va a ser imposible avanzar. Gracias, Javier, muy amable, gracias. Javier Fernández. Hasta ahí entonces el móvil de Carita Verne desde afuera de Casa de Gobierno, ¿no? Donde se está desarrollando o culminando ya con las oratorias esta marcha provincial de ATE, donde también está OSAC, donde también están otros gremios de la paritaria central. Beto Barría, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños. Un saludo para toda la audiencia, gracias por el saludo, gracias por las palabras, gracias por el posteo, gracias por el saludo a todos los conocidos. ¿Cómo está pasando? Bien, ¿Todo bien? Bien, ¿Tranquilo? dormí un buen rato hoy. Un rato más llega la torta. No me digas. Tenemos, además del cumpleaños de Beto, comunicación telefónica, Brian, con nuestro amigo Mauro Mori César, porque hoy y mañana habrá nueva edición del FEPCA, que la rompe toda cada vez que la hace. La última, la anterior a esta, fue tremenda, la verdad, un movimiento de gente impresionante. Y queremos charlar con él, a ver cómo están en la previa de lo que será esto que van a tener hoy y mañana. Maurito, buen día, ¿estás por ahí? Bueno, buen día, saludos del equipo, feliz cumple para Beto, y muchísimas gracias a Diario Nuevo Día siempre por darnos un espacio para contarle a la gente cómo avanza esta edición. La número 12, ya Fer, 5 años estamos festejando, noviembre, diciembre, así que bueno, muy contento la verdad. Gracias en principio por la paciencia, estuviste un rato ahí esperando en línea. ¿Cómo están para hoy? ¿Qué nos podés contar respecto de lo que van a tener en el FEPCA y con qué van a arrancar hoy? Bien, bueno, ahora está ya con los últimos detalles, como bien decía, gracias a Dios hay acompañamiento de la gente, ya está instalado en la ciudad, nos pone muy contentos porque bueno, es un emprendimiento privado, así que cuesta, pero con el paso del tiempo se ha ido instalando, la gente lo aceptó. Y bueno, tenemos realmente una grilla de artistas locales que vale destacarlo porque la verdad que hacen todos un excelente show, así que hay casi 7 bandas por día. Bueno, vamos a hacer el festejo también del aniversario, donde van a participar invitados también de otras bandas que no participan en esta edición. Así que muy contentos, hay cerveceros de diferentes puntos de la provincia y gastronómicos con propuestas muy interesantes. Bueno, ahora hemos incorporado como novedad la primera vez un patio afuera, aprovechando el clima, que esperemos nos acompañe. Va a haber un poquito de lluvia mañana, pero dicen que va a ser corta. Pero bueno, ahí estamos con gradas afuera, musicalizado también, así que bueno. El paseo de emprendedores en el salón, bueno, toda la rural para FEPCA y para que lo disfrute la gente a partir de hoy de las 18:30. Mauro, decías, nuevos emprendedores cerveceros del interior se suman a esta propuesta. Sí, vienen. Hay de Caleta Olivia, 9011 que viene por primera vez, los chicos de Estepa, que es una propuesta de gin, casero, ¿no? Tirado. Sí. Bueno, los chicos de Glaciares del Chaltén, Chopen del Calafate. Realmente está buenísimo porque, bueno, participa toda la provincia, viene el Lille Tap Room con gastronomía de Río Turbio. La verdad que felices porque, bueno, está representado de alguna manera toda la provincia. Mauro, tenemos entradas para sortear acá en un ratito en la radio, gracias por la gentileza. Pero más allá de esto, ¿la gente todavía la puede comprar? ¿Van a vender en puerta también? ¿Cómo se manejan con eso? Sí, están quedando las últimas anticipadas en octubre de disquería y en puerta, bueno, como siempre, se vende hasta tope, digamos, la capacidad permitida y después va a depender de la rotación. Están quedando muy pocas anticipadas, gracias a Dios, es la edición, ha superado a la anterior. La última vez se vendieron 450 anticipadas, que es un excelente número, y ahora vamos 600, así que bueno, todo indica que va a ser un festejo con todas las letras. Mauro, bueno, muchas gracias, estaremos por ahí, y bueno, felicitaciones porque sabemos, y en particular lo sé, el tremendo laburo que te lleva organizar cada una de estas ediciones. Debes estar ya con media batería consumida, pero queda el fin de largo y llega la mejor parte, que es disfrutarlo, recibir las felicitaciones y ver lo que has logrado una vez más, ¿no?
Bueno, muchas gracias, como siempre. Realmente es muy importante que los medios nos den la posibilidad de contarle a la gente y poder llegar. Por ahí medios importantes con más años aquí en la localidad no nos dan la posibilidad, y una lástima porque es un evento que ya lleva muchos años. Pero bueno, medios como ustedes que abren las puertas siempre para este tipo de eventos, se agradece realmente muchísimo. Así que nada, felices, hay hasta luces nuevas que trae también la gente de sonido, que es privado. Realmente una edición para realmente disfrutarla con todo, ¿eh? ¿La última edición del año se puede decir o habrá alguna sorpresa en diciembre? Sí, sí, estamos con la idea de en diciembre, ahora después terminamos esta edición y confirmamos la fecha, pero sí va a haber una edición más en diciembre por, bueno, pedido del público sobre todo, y los productores, nada, hay 80 familias trabajando, así que vamos a ir con una edición. Bueno, podemos adelantar la primicia, acá estoy con el equipo que me mira, si la tiro, bueno, el 9 de diciembre vamos a hacer la próxima edición para ya cerrar el aniversario, lo que es el 5º aniversario de Pepe. Bueno. Mauro, muchas gracias, que tengas un buen día y un gran fin de semana por ahí. Bueno, muchas gracias, abrazo para ustedes y bueno, que tenga un lindo día Beto con su cumple. Gracias. Bueno, pasó Mauro Mori César, organizador del FEPCA, que tiene hoy y mañana una nueva edición. Van a tener una cantidad de expositores y de artistas que se van a presentar en esta 12ª edición. Yo te puedo decir que uno de los expositores o uno de los productores de cerveza que viene, el Chaltén, es muy bueno. ¿Sí? ¿Quién? Glaciar. Glaciar. Hacen gin también, Glaciar. Sí, son muy buena consumidos. Ya le digo ser, lo veo ahí. Va a ser hoy y mañana desde las 18 y hasta las 4 de las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada en la rural. La venta de entradas en eventosriollegos.com, o lo anticipo recién también en la anticipada, o en puerta hasta agotar stock. Menores de 12 no abonan entrada, esto porque hay gente que va con los niños. Sí, ni vos no te vas a afeitar y hacerte el... la mano lo llevo. ¿Y sí, hijo? Claro, con mi sobrino le digo yo. No te va a poner una mascarita ahí, pasá camino. Claro. ¿Qué sé yo? Se viene disfrazado de pitufo. El pitufo de Escol, ¿eh? Claro. Terminó el acto afuera de la Casa de Gobierno. Mucha gente, usted estuvo ahí. Había mucha gente. Buen día para usted. Feliz cumpleaños. Y agarré solamente el final. Gustavo Saldivia hizo una referencia particular, hablándole a Vidal. Dijo: nosotros no somos como los trabajadores petroleros, no llegamos a fin de mes. Y bienvenidos a la lucha, dijo. Sí, bienvenidos a la lucha. Y citó al gallego Soto, de hecho, también. Así que... Picante estuvieron, ¿eh? Sí, habrá que ver, ¿no? De qué manera se desarrolla esta dinámica entre el gobierno entrante y... Uno tiende a pensar que peor no puede ser que este final de gobierno, pero bueno, siempre se puede ser peor, así que no hay que pensar de esa manera, porque siempre cuando vos decís ¿qué más abajo se puede ir? Y podés ir más abajo a veces todavía. Así que no. Ojalá que... Me hizo acordar el acto de hoy pasado en el tiempo, hace ya unos 12, 13 años atrás, cuando se creó la Mesa Unidad Sindical. Estaban los judiciales. Sí. Yo, por lo que venía escuchando... Faltaban los municipales. Faltaba la gente de San que están de asueto. Claro, claro. Por eso. Estaba judiciales, estaba DOSAT, estaba ATE. Gran parte de la fuerza laboral de la provincia, digamos, ahí. Falta un actor nada más en la mesa de unidad sindical. Después, incluso falta PEL, ¿no? Que también antes formaba parte de la unidad sindical cuando había otros dirigentes al frente del sindicato de los legislativos, pero claramente igual está PEL con medida de fuerza, así que una situación compleja. También la gente del Canal 9, con 120 horas de paro hasta el próximo martes, desde hoy hasta el martes, sin presencia en el lugar de trabajo. Así que bueno, está bastante compleja la situación porque el gobierno sigue ofreciendo porcentajes irrisorios, sumas irrisorias. Que 40.000 pesos de aumento le ofrecieron. No sé qué compras con 40 lucas hoy. Nada, no. Nada. Y si tenés familia, nada. Olvídate.
Hoy en el día del cumpleaños de Beto nos hemos tomado un ratito más. Está muy lindo afuera. Te podés sacar la campera tranquilamente, Brian, porque está increíble la jornada en la ciudad de Río Gallegos. De cara al sol es otra la situación. Así que aprovechen. Hay mucho movimiento por acá por el centro. Aproveche la jornada, vaya hasta la plaza, salga al patio o asoléese de la forma que más le guste. Pero aprovechelo porque después cuando hay viento y etcétera nos quejamos. Así que hoy es menester salgan al sol, como decía Billy Bond y la pesada del rock and roll. Vamos a sortear, o lo podemos hacer en fuera de contexto. Tenemos entradas para el FEPCA para sortear, así que no digo porque nosotros ya terminamos, pero en el programa de la tarde las liquidaremos. Pero como no. A los que escriban, estén atentos a los que escriban, van a llevarse la entrega gratis. Vamos a poner una consigna fácil ahí. Algo, se llama la algo con conductora, o de qué localidad es fácil. Claro. Ahí está. Sí, o que digan los nombres de 3 cervezas artesanales distintas. Ahí va. 3 También. marcas distintas. También. Los que digan También. 3 marcas distintas ya se ganan la entradita. ¿Cuántas hay? Creo que hay... Creo que 50. No. Creo que hay 6 por lo menos. 5, por lo menos porque 6, veremos parece si conseguimos más. Tuvo una mano rápida por ahí, ¿no? Veremos si conseguimos más. Ahí va. No vamos porque Brian tiene hambre. Hasta el lunes reanudaremos el compromiso en esto que se llama Arriba al Día. Vamos a compartir un ratito con Beto aquí, también que está de cumpleaños. Le agradezco a Dieguito, Dieguito que de San Luis nos está escuchando. Nos escucha todas las mañanas, nos pone en YouTube, así que le mando un abrazo grande. Y a Marian, que me decía, che, una nueva de los recolectores de basura. No dejan los montones de basura en la esquina, lo dejan en la mitad de la calle. Y ayer vos sabés que no pude sacarle foto porque en mi celular estaba muerto. Pero venía caminando por Zapiola y Perito Moreno. Y en el medio de Perito Moreno, de una ancha calle, había un montón de basura. Yo pensé que había sido un error, pero no, evidentemente ha sido parte de la modalidad. Así que tirón de oreja y llamado de atención ahí para el servicio de recolección. Que te puede llevar puesto un montón de basura o por esquivarlo chocar a alguien o algo, así que por favor, atención a esa situación. Héctor Mancilla, Fernando Tornú, Beto Barría en el cierre, Karina Taverne con un excelentísimo trabajo como siempre desde la calle y también con una excelentísima tarea como siempre, Brian Álvarez. Gracias por estar siempre del otro lado, nos reencontraremos el lunes nuevamente en esto que es Arriba el Día. Chau. Tengo tanto amor que nunca me muero. Y lo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento rejuanquero, estoy blindado, perro. Soldados sin dispara que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldados sin dispara que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella está tan crucial, tirarnos hizo así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Ya. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero como Tego. Código de barrio, sordo mundo ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo. Soy el sudaca que suda la camisa y de luego llego a donde te vi, le prendo fuego, le de nuevo. Perdón si me atrevo, perdón si me cebo, perdón si le pego, si le pego a mí me dicen Tego. Somos los dueños del caserío, niño, pero viste donde yo yo muero por mi tierra como nunca caballo. Sorry, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella está tan crucial, la vida nos hizo así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Tengo tanto amor que no tengo miedo.
Dime, te calienta cuando te hablo en español. Acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Ando con mi gente y no tengo miedo. Esa fue la patrulla cazando perros. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Pero sorry, no pude hacer. Quiero siempre volver. Por ti. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Gracias, mami. ¿Qué podemos hacer cuando se sienta mal? Está aguantando su bronca, masticando virus. Que lo quiere invitar a ver televisión y sacar a las hostizas de su corazón. Podrán decir que lo va a convencer. ¿Qué podemos hacer cuando se sienta bien? Si está salvando su sueño, anestesiándose, que lo quiere invitar con un electroshock, que la verán otros hijos de su desesperación. ¿Qué podemos decir? Que no va a convencer. Se ha convertido en daga el dolor de este tonto rey. Reino sin mundo, reino que no tiene ley. Rey que se desangra, pero tiene esperanza. Sea feliz siendo triste. ¿Qué puedo decirte? Nada podemos hacer, no se sienta mal. Nada podemos hacer cuando se sienta bien. Es el rey de una maldición que lo hizo rey. Se lo hace diciendo triste. Rey, ¿qué puedo decirte?
La tristeza es una copa rasgada, llena de promesas. La felicidad, subir a un tobogán vendado y en muletas. Tengo más bien pocos planes, acampo en la melancolía. Si te portas bien puedo darte los peores años de mi vida, pero en mis ratos libres rifo mi porvenir. Soñé tanto con tenerte, llegaste y no me puedo dormir. Mentiras heladas que matan, tibias verdades y enchastran los besos. Con un sacacorchos clavado en las ganas, ¿quién no es una bomba de tiempo? Preparamos a bueyes perdidos, curtidos de lastimaduras. Lo que importa es la cacería, bastante más que la captura, pero en mis ratos libres rifo mi porvenir. Soñé tanto con tenerte, llegaste y no me dejas dormir. Pero en mis ratos libres rifo mi porvenir. Soñé tanto con tenerte, llegaste y no me dejas dormir. Eterno monólogo interior, para que silenciar, si por fuera nunca voy a escuchar, que pero se te va a matar. Y todo el tiempo hablan sin parar, yo me pregunto y me suelen contestar. Como un esponja que se permitió, el ritmo no para de arañar.
todo el tramo de su infinita oración. Hay un silencio para respirar. Si siempre espero lo que me va a decir, no solo escucho lo que me va a brillar. Todo el tiempo hablan sin parar. Yo ni pregunto y me suele contestar como una mosca que se me metió. El día no para de arañar. Mucho misterio en tus ojos, voy a ay, mucha chispa en tu cerebro loco. Estás hundido en tu propiedad. Estás hundido en tu propiedad. Muchas formas de pegar el gato.